¿Has notado que últimamente el público en internet recibe las noticias de Zack Snyder a manera de burla? Yo personalmente siento que cada publicación en redes sociales que tiene que ver con él, sin importar el tema, tiene un considerable porcentaje de interacciones de personas que se alegran de verlo fallar, porque, seamos honestos, vaya que en las últimas películas ha fallado bastante, o comentarios que afirman que Snyder es lo peor que le pudo pasar al cine de superhéroes. Aunque siento que muchos de estos comentarios no son realmente motivados precisamente por un hate a Snyder o su trabajo, sino porque, aceptémoslo, hay un sector de fans que verdaderamente son inmamables y critican cualquier producto de DC que no sea del director. ¿Tú eres de esos, papá? No, yo soy fan de Snyder, pero también procuro hablar de sus fallas y al mismo tiempo me emocionan los nuevos proyectos de DC. Claro, ahora resulta que todos son objetivos. El punto es que actualmente la carrera del director parece estar pasando por un momento difícil, no solo por la reacción de la gente en redes sociales a noticias que tienen que ver con el director, sino porque sus universos de Rebel Moon y Army of the Dead, los cuales desarrolló con Netflix, fueron cancelados recientemente. ¿Será que se trata del punto más bajo en la carrera de Zack Snyder? De eso vamos a hablar en este video. Uno que será más casual, más de opinión, por eso estoy en otro set. Y utilizaremos el recurso gráfico del reloj del fin del mundo para descubrir qué tan cerca o lejos ha estado la carrera de Zack Snyder del apocalipsis laboral a lo largo de varios puntos de su carrera, incluyendo la etapa actual. Comenzamos. Oye, pero antes de continuar te quiero platicar que el 22 de febrero voy a tener en la Ciudad de México una plática acerca de la historia de Superman. Será una plática en donde te contaré cómo es que el personaje fue creado, su conexión con los dioses solares y cómo es que ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto en los cómics como en las películas. Terminando la plática, la idea es quedarnos ahí en el lugar a convivir, a sacarnos fotos, a platicar. Y como ahorita es el fin de semana del amor y la amistad, voy a dejarte en la descripción un link con un precio especial para que vayas con algún amigo o tu pareja. Si es con un amigo, estos son los buenos amigos. Y si es con tu pareja, la verdad es que no me imagino una cita más romántica que una plática de la historia de Superman. ¿O tú sí? Si tienes otra duda o quieres pagar en el Oxxo por transferencia, mándame un correo y con gusto te explico cómo. Ya llevamos el 80% de las entradas vendidas, así que si te interesa, aprovecha esta promoción. Ahora sí, sigamos con el tema. Un par de conceptos importantes antes de comenzar el tema del día de hoy. El reloj del fin del mundo, Doomsday Clock en inglés, es un símbolo creado por el Boletín de Científicos Atómicos en 1947 para representar qué tan cerca está la humanidad de la destrucción total debido a amenazas como la guerra nuclear o el cambio climático. Dependiendo de la situación, los científicos van acomodando las manecillas del reloj. Y la idea es que el fin del mundo ocurre cuando el reloj marque la medianoche. Este concepto fue retomado en la historia de Watchmen de Alan Moore mediante símbolos en la historia, la cual fue adaptada al cine por Zack Snyder, ya que estos eventos culminan con una gran catástrofe global. En el caso de este video, la medianoche significará la muerte de la carrera de Zack Snyder. Comencemos pues. Se podría decir que la carrera de Zack Snyder en el cine comenzó cuando él dirigió la película El Amanecer de los Muertos, un remake de la cinta clásica de zombies de los años 70. Esta película fue muy importante en su carrera porque se convirtió en un éxito comercial que sí dio buenas ganancias, lo cual hizo que los estudios le tuvieran confianza, por lo que Snyder pudo venderle a Warner Brothers la idea para crear la película 300, la cual estaría basada en el cómic del mismo nombre escrito por Frank Miller. Fíjate lo que son las cosas, Snyder tenía tan buena reputación que convenció a un estudio grande de hacer una película que ellos no tenían ni en cuenta. Esto nos dice que en este punto su carrera estaba lejos de la medianoche, es decir, lejos del apocalipsis. Sin embargo, poco después el estudio comenzó a tener dudas. Al conocer la historia del cómic 300, Warner pensó que Snyder grabaría las escenas en alguna locación en Grecia, pero Snyder tenía otros planes, grabar toda la película frente a una pantalla verde para darle una estética muy similar a la del cómic. Warner en un principio no estaba del todo de acuerdo, lo cual hizo que el reloj avanzara un poco. Sin embargo, Snyder grabó una pequeña muestra de lo que quería hacer, los ejecutivos la vieron, decidieron confiar en él y al final las cosas salieron muy bien para todos, ya que la película se convirtió en un éxito comercial que recaudó 7 veces su presupuesto. No solo eso, sino que estableció por primera vez el estilo característico que después conoceríamos de Snyder, con tomas en cámara lenta, filtros saturados y espacios completamente controlados a partir del uso de la pantalla verde. El reloj entonces estaba más lejos que nunca de la medianoche. Los ejecutivos vieron el éxito de 300, vieron que había algo de dinero en estos cómics que no eran de superhéroes mainstream. Pues sí, yo digo que los vírgenes también tienen dinero, ¿no? Pues sí, hasta más dinero porque no se lo gastan en la novia. Pero recuerda que son vírgenes por decisión. ¿En serio? Sí, pero no la de ellos. El punto es que le soltaron a Snyder un buen presupuesto para filmar la cinta Watchmen, la cual lamentablemente no tuvo el desempeño esperado en taquilla, mientras que hubo comentarios mixtos por parte de la crítica. El público en general, ¿qué dijo? Mira, yo escuché principalmente dos tipos de comentarios. Muchos fans consideran a Watchmen
Watchmen de Zack Snyder una gran adaptación de un material que supuestamente era inadaptable, mientras que otras personas consideran que altera algunas cualidades esenciales de la obra original. Por ejemplo, se dice que enaltece demasiado la acción, la violencia y romantiza al personaje de Rorschach. Que sí es cierto, pero con todo y todo es una película que a mí me gusta mucho. Y en general nunca he conocido a una persona a la que de plano no le guste. ¿Qué es que haya? Pues sí, o sea, hay gente que no le gusta el guacamole, ¿qué te digo? Después de eso, Snyder tuvo dos fracasos críticos y en taquilla seguidos, llamados Guardians of Ga'Hoole y Sucker Punch. Todos estos elementos hicieron que el reloj se moviera más hacia la medianoche. Después de eso, Christopher Nolan lo propuso para dirigir Man of Steel y darle rumbo a lo que sería el universo extendido de DC. Después de 3 fracasos comerciales seguidos. Déjate explico. Sí, es cierto que cuando Zack Snyder comenzó a dirigir Man of Steel ya llevaba 3 fracasos en taquilla seguidos: Watchmen, Guardians of Ga'Hoole y Sucker Punch. Entonces, ¿por qué elegirlo a él para supervisar el universo extendido de DC? Hay que recordar que era otra época. Antes de las matemáticas. Antes del gran ascenso de las plataformas digitales, lo cual hacía que una buena parte de la recaudación de una película viniera de las ventas de DVDs y Blu-rays. Tomando esto en cuenta, los números de Snyder no eran para nada malos en ese entonces. Dawn of the Dead recaudó 4 veces su presupuesto, 300 lo recaudó 7 veces. A Watchmen no le fue bien en taquilla, pero tuvo una gran venta en formato físico a través de su versión original, la versión del director y la versión Ultimate. En este último corte Snyder ni siquiera estuvo involucrado, pero Warner vio que era buen negocio y pues sacó esa versión. Esto fue confirmado recientemente por el expresidente de Warner Brothers, Greg Silverman, quien dijo lo siguiente cuando un fan se preguntó lo mismo: perdimos algo de dinero en Ga'Hoole y bastante con Sucker Punch. El resto de sus películas de Warner Brothers fueron muy redituables. Mucho. No solo eso, sino que contaba con el respaldo de Christopher Nolan. Es un Christopher Nolan, querrás decir. Y tenía una reputación de saberle a los cómics por su trabajo anterior. Lo cual nos dice que, con todo y todo, Snyder, antes de Man of Steel, seguía gozando de una buena reputación. Con Man of Steel las cosas se pusieron complicadas. Man of Steel es de esas películas que siempre estuvieron en la cuerda floja. Del lado de la crítica, está a nadita de ser considerada fresca en Rotten Tomatoes. Del lado de la taquilla, estuvo a nadita de triplicar su presupuesto. Que es cuando usualmente se dice que una película fue un éxito comercial. Aquí podemos decir que sí fue un éxito, sobre todo porque Snyder vendía mucho en el formato físico. Pero quizás no era el éxito de $1,000 millones que la compañía esperaba de un personaje tan grande como Superman, sobre todo cuando otros superhéroes de menor renombre, como Iron Man, estaban logrando esos números. Del lado de los fans también fue muy polémica. Unos la amamos, otros lo odiaron, otros dicen que no estuvo tan mala, otros dicen que no estuvo tan buena. En mi opinión, esta película acercó a Snyder a la medianoche porque no fue capaz de lograr la gran aceptación crítica y comercial que Warner quería. Pero recuerda el tweet de Greg Silverman. A final de cuentas, Snyder seguía siendo muy redituable, por lo que dijeron vamos a darle otro chance. Esta nueva oportunidad para demostrarle a Warner Brothers que él era el indicado para dirigir el universo extendido de DC vino con la película Batman v Superman. ¿Qué te digo de esa película? ¿Te tocó vivir el fenómeno de Batman v Superman? Toma en cuenta que están a punto de cumplirse 10 años de la promoción de la película, en donde los fans nos emocionamos con el tráiler de las capas rojas, el primer vistazo a Gal Gadot como Wonder Woman en la Comic Con, y fuimos testigos de todo el hate que recibió el tráiler donde sale Doomsday porque pues sí, básicamente te spoileaban toda la trama. Con todo y todo fue una película muy esperada, pero cuando comenzaron a salir las reseñas, unos días antes del estreno, todo se vino abajo. La mayoría de las reseñas decían que era una pésima película y las redes estaban inundadas de comentarios a favor y en contra de una cinta que la mayoría no habíamos visto. Cuando por fin se estrenó en cines fue básicamente lo mismo, muchísimos comentarios a favor y en contra. Incluso hay un video de Ben Affleck casi reaccionando en tiempo real al hate de la película y probablemente este fue el momento en el que el universo extendido de DC murió, a pesar de que sí tuvo algunas buenas películas después, como Wonder Woman y La Mujer Maravilla. Se siente rarísimo pensar que la película lleva casi 10 años de ser estrenada. Y 10 años de mi papá defendiéndola. ¿Tú te acuerdas de esa época? Dime en los comentarios. En mi opinión, Zack Snyder se acercó más que nunca a la medianoche, al menos hasta ese momento. O sea que tú crees que ahorita está peor. Sigamos adelante. Batman v Superman sí fue una película taquillera, pero la recepción de la crítica y de un buen sector de los fans fue tan mala que Warner inmediatamente se replanteó si le había entregado las llaves del reino a la persona equivocada. El problema es que la cinta Justice League ya estaba en producción con Zack Snyder involucrado, por lo que tenían dos opciones: seguir por un camino que no les estaba dando los resultados que querían o correr a Snyder, lo cual haría que Warner recibiera el hate de un sector de los fans y además los haría quedar mal por haber contratado a la persona equivocada. Pero todo este drama pasó a un segundo plano cuando la hija de Zack Snyder, Autumn, se quitó la vida. Esto y los problemas que Snyder tenía con el estudio hicieron que él abandonara la producción, dejando la película en manos de Joss Whedon.
Te odio, Josh Whedon, te odio. Oye, es el primer te odio Josh Whedon que has hecho en esta casa. A cuadros sí, pero yo lo digo todos los días antes de dormirme. Su cinta fue tan horrible que durante los siguientes 3 años muchas personas comenzaron a preguntarse ¿qué hubiera pasado si Zack Snyder no se hubiera alejado del proyecto? Esto y varias, y de verdad me refiero a varias publicaciones de Snyder en redes, hicieron que la gente pidiera el llamado Snyder Cut. El cual dijeron en un principio que no existía, que no iba a salir nunca y pues sí salió. Oye, mi papá le prendió una velita todos los días a Zack Snyder para que le hiciera el milagrito. La película no generó grandes ganancias porque no se estrenó en taquilla y fue lanzada inmediatamente a la nueva plataforma de Warner, HBO Max. Sin embargo, sí nos dio una perspectiva muy diferente de lo que Zack Snyder es capaz de hacer. Es una gran película de superhéroes llena de momentos épicos, escenas emotivas y un mensaje más sencillo que conectó mucho mejor con la audiencia que otros proyectos más rebuscados de Snyder. Como dije, no fue un éxito comercial, pero creo que entre la comunidad geek sí tuvo un recibimiento positivo. No solo por la película, sino por toda esta narrativa que se vivió detrás de cámaras, en donde Snyder, después de años de intentarlo, fue capaz de lanzar su visión de la Liga de la Justicia. De hecho, incluso personas que eran anti-Snyder en esta ocasión sí dijeron así como, sí, la verdad sí lo hizo bien. La neta sí. Esto hizo que Snyder se alejara bastante de la medianoche en el reloj del fin del mundo. De hecho, si buscas en redes sociales publicaciones del 2020 relacionadas con su siguiente proyecto, la cinta de zombies Army of the Dead, te darás cuenta de que la reacción del público era muy diferente a lo que vemos actualmente. ¿Cómo le fue a la cinta? En general tuvo una respuesta positiva de los fans y de la crítica, sobre todo tomando en cuenta que la crítica y Snyder no se llevan muy bien. Y en cuestión de la audiencia, según Nielsen, estuvo en el primer lugar de visualización durante un par de semanas. Ojo que estos ratings de Nielsen pueden ser engañosos. Los únicos que realmente saben cómo le fue a una serie o película de streaming son las mismas plataformas. Son quienes ven la información y deciden si siguen adelante con más proyectos de la franquicia o cancelan todo. En el caso de Army of the Dead, Netflix sí lanzó una precuela y hubo pláticas para expandir más el universo a través de una posible secuela y una serie animada. Pero varios reportes indican que muy probablemente todo esto ya se canceló debido al fracaso del siguiente proyecto de Snyder. Me refiero a Rebel Moon. Cuando Rebel Moon fue anunciada, creo que Snyder todavía gozaba de esa buena reputación que el Snyder Cut y Army of the Dead le dejaron, y muchas personas querían ver lo que el director hacía con una franquicia tipo Star Wars. Y el resultado Mira, creo que esta es la primera vez que voy a dar en público mi opinión personal de la película Rebel Moon. La verdad se me hizo malísima. Y eso que fui a verla en un evento especial en donde conocí a Zack Snyder, me firmó mi cómic de Watchmen y me la pasé genial. Pero pues la película no me gustó. Y creo que Rebel Moon 2 fue todavía peor. De verdad no puedo creer lo malas que son las dos películas. ¿Por qué no lo dije antes? Pues mira, de entrada yo no hago reseñas realmente. De vez en cuando menciono por encimita si algo me gustó o no me gustó, pero no es una reseña como tal. Yo más bien busco temas que son interesantes dentro de las películas y hablo de ellos. Entonces regularmente no me tengo que meter con la ejecución de la película. En este caso realmente sentí durísimo el hate hacia Snyder y la verdad es que no me quise sumar a eso. Como que ya todo el mundo le estaba pateando y como que no me necesitaban a mí pateándola también, ¿verdad? Lo que sí es que tampoco dije que fuera buena o que me haya gustado ni la recomendé. Más bien como que guardé un respetuoso silencio. Y cuando me tocó hacer un video acerca de Rebel Moon, preferí hablar de otras cosas. Como en este caso el concepto del héroe que Snyder tiene y presentó también en la película Rebel Moon. Sin embargo, el público tomó otro camino y en mi opinión, Snyder se encuentra más cerca que nunca de la medianoche. Incluso un poco más cerca de lo que estuvo después de que se estrenara Batman v Superman. ¿Por qué? Creo que una parte tiene que ver con el fandom de Snyder. Hasta donde sabemos, Zack Snyder se lleva bien con los actores y actrices con los que trabaja, parece ser buena persona, no abusa de nadie. Neil Gaiman. Y mira, a mí me tocó verlo de cerca y fue muy amable con los fans, se tomó el tiempo de contestar preguntas, firmó todo. Y bueno, quizás tú dices, bueno, es su trabajo, estaba promocionando la película, pero me han tocado celebridades que ni así son amables. Por otro lado, ese sector de fans del que te hablo critican todo aspecto de la nueva película de Superman y el universo DC en general. Y mira, sí hay cosas que criticarle. Por ejemplo, a mí no me gusta cómo se ve Guy Gardner, aunque sí es una calca del cómic, y siento que Creature Commandos me quedó muchísimo a deber. Pero de ahí a decir que la película será malísima porque no me gustó el traje, creo que hay una gran diferencia. Y esto hace que otro grupo de fans responda de una manera similar, criticando todo aquello que viene de Snyder solo porque sí, lo cual nos trajo a este punto.
Fíjate entonces el fenómeno que se vive. Para el público, Zack Snyder parece ser tan bueno o tan malo como su última película. Cuando se estrenó Batman v Superman, Zack Snyder es el peor director de superhéroes en la historia del cine. cuando se estrenó el Snyder Cut, Ya ven, se los dijimos, Diosito Snyder salvando el cine de superhéroes. de ahí esta buena racha le continuó con Army of the Dead, lo cual podemos notar en la reacción del público del 2020 al 2021, pero después de Rebel Moon, Yo te lo dije, Zack Snyder nunca ha hecho nada bueno en su vida. es como si la carrera del director estuviera atrapada entre dos grupos de fans fundamentalistas, los que lo aman y no le ven puntos malos y los que lo odian y no le ven puntos buenos. Cada una de esas posturas cobra más o menos fuerza dependiendo de la última película que haya sacado. Lo cual nos dice que hoy en día, tras Rebel Moon, Zack Snyder está en un punto bajo de su carrera. Pero no descartaría que después saque una buena película y el primer grupo de fans diga: se los dijimos, Zack Snyder siempre ha hecho películas muy grandes para mentes muy pequeñas. Por lo que creo que una palabra define la carrera de Snyder. No te vayas todavía, si te gustó este video te dejo con estos otros videos que tengo sobre el cine de Snyder y recuerda que mi plática de la historia de Superman será este 22 de febrero en la Ciudad de México. La información está en la descripción y si tienes dudas puedes mandarme un correo. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.